Y bueno, anhelamos que el Señor pueda levantar también otros pastores en este lugar. Hay un reino que tiene que extenderse y el Señor quiere que cada uno de los que han sido llamados por Dios a ser apóstoles, enviados, se levanten, entiendan su llamado. Los que han sido llamados a ser profetas, han sido llamados a ser pastores, evangelistas, que cada uno pueda entender su llamado y pueda poner en práctica y desarrollar ese llamado que Dios ha puesto en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así conmigo, es mi responsabilidad descubrir el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Amén. Y es muy necesario poder levantar una iglesia integral. Amén. Una iglesia integral está constituida de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros de la palabra de Dios, que puedan levantarse, y ese es nuestro anhelo, que cada uno de ustedes, Dios pueda cumplir ese llamado y ese propósito que tiene para sus vidas. Amén. Así es que tenemos gran responsabilidad de poder guiar a mucha gente que necesita y quiere dirección en este tiempo. Estamos con la Argentina, con La Rioja, ahí tenemos 4 iglesias que necesitan dirección. Vamos cada cierto tiempo a acompañarles y a guiarles. Una iglesia en San Juan también, que es otra provincia de Argentina. Estamos guiando también a una iglesia ahora, y a través de esa iglesia otras iglesias en Guatemala, ¿verdad? Así es que pido también sus oraciones, porque la semana que viene estoy viajando a Guatemala para un tiempo allá, un curso, pero también poder hacerle un seguimiento a una iglesia que estamos compartiendo material, y estamos también dándole un seguimiento, dándole estrategias de cómo desarrollar una iglesia sana. Así es que Dios necesita brazos, manos, pies para poder seguir llevando el evangelio y esa sana doctrina que el Señor quiere llevar a cabo a través de nuestras vidas. Amén. Así es que gracias por la honra, les amamos mucho, bendecimos la vida de cada uno de ustedes y anhelamos que sigan creciendo en el Señor siempre. Amén. Oramos en esta mañana. Dios tiene palabra para tu vida, para mi vida también. Él quiere hablarnos, ministrarnos. Así que oramos en esta mañana y le entregamos al Señor este tiempo. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana, Señor, poder venir, Señor, hasta este lugar para poder recibir lo que vos preparaste para cada uno de nosotros hoy. Hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que en este lugar tu presencia se haga manifiesta y que vos en esta mañana, Señor, puedas hablarnos, puedas ministrarnos y puedas, Señor, revelarnos a Cristo, Señor. Ese es nuestro anhelo, conocerle más a Cristo, Señor, y Padre amado, poder revelarle a Él en nuestra vida. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, renueva nuestra mente, Señor. Si hay estructuras, Señor, religiosas, si hay mentiras, si hay engaño, si hay confusión, hoy llevamos cautivo la obediencia a Cristo, todo pensamiento que nos viene de ti, Señor. Hoy te pedimos, Padre, para este tiempo donde tu palabra nos llama a velar, abre nuestros ojos, Señor, para poder estar velando con entendimiento, Señor, viviendo sabiamente estos tiempos peligrosos que habla tu palabra, Señor, estamos viviendo como iglesia. Hoy te pedimos también, Señor, que nuestros oídos sean abiertos para oír tu voz, Señor, para poder ser guiados por ti, Señor, porque vos sos nuestro pastor y vos estás, Señor, queriendo guiar nuestras vidas, Señor, a pasto, Señor, a agua, Señor, al lugar de reposo, al lugar de deleite. Y, Señor, en este tiempo donde hay tanta angustia, donde hay tanta depresión, Señor, donde hay tantos temores, donde hay tantos ataques espirituales, Señor, queremos, Padre amado, escuchar la voz de nuestro pastor que pueda guiar nuestras vidas a camino seguro, Señor. Tu palabra dice en el Salmos 23 que Jehová es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú, Señor, estarás con nosotros. Y en esta mañana te pedimos, Señor, cambia nuestro corazón, Señor. Y, Señor, antes que cambiarle a las personas que están alrededor nuestro, hoy te pedimos, cambia y transforma nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén y amén, Señor. Quiero que levantes tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a ir a Josué 1, 8 y 9. ¿Qué dice Josué 1, 8 y 9? Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces serás prosperado en tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que vayas. Aleluya. Amén. Decirle al que está a tu lado, la palabra es clave para nuestras vidas en este tiempo. Amén. Así es que si no meditas en la palabra de Dios, decirle al que está a tu lado, estás frito. Amén. Si no tenés tiempo con Dios, estamos fritos. Si no tenemos tiempo con Dios, estamos viviendo tiempos peligrosos. La palabra de Dios nos habla que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Y los que van a venir van a ser más difíciles aún. Amén. Entonces, ¿cómo poder enfrentar esos tiempos difíciles teniendo intimidad con Él, pasando tiempo con Dios, pasando tiempo de intimidad con Él para conocerle a Él? Y dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor de nuestra vida. Porque muchas veces hay temores que nos impiden dormir, conciliar el sueño, tener esperanza o estar gozosos, porque nos falta palabra, nos falta verdad, nos falta de Cristo. Por eso nos afanamos, nos preocupamos y nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer, que es poder revelarle a Cristo en nuestras vidas. Hay tanta gente alrededor nuestro queriendo conocer la verdad, buscando la verdad en la religión, en la brujería, en el ocultismo, en la nueva era, en el gnosticismo, en el ateísmo, buscando conocer o encontrar la verdad en algún lugar, buscando llenar los vacíos que tienen en sus corazones con cosas que no van a poder llenar su vida. Pero vos conocés la verdad y tenés la responsabilidad de poder revelarle a Cristo en el lugar donde vos estás. Amén. Decirle al que está a tu lado, vos y yo tenemos la responsabilidad de revelarle a Cristo en el lugar donde estamos. Amén. Tenemos una gran responsabilidad. El tema de hoy vamos a ir a Gálatas 2 y estamos en Gálatas. Amén. Gálatas es el libro de defensa del verdadero evangelio. Amén. Gálatas es un libro de reforma, es un libro de avivamiento, es un libro transformador, es un libro que defiende el verdadero evangelio, el único evangelio que es Cristo Jesús, aquel que murió, aquel que fue enterrado, aquel que resucitó al tercer día y aquel que vuelve pronto por segunda vez. Ese es el verdadero evangelio. Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué? Dice la palabra de Dios que Él ha venido a darnos libertad. Ese es el evangelio. El evangelio es que Cristo venció y a través de su victoria vos y yo somos salvos, somos libres, somos plenos en Él a través del sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso el Señor quiere que podamos conocer y que nos sea revelado en nuestra vida. Gálatas se centra principalmente en Gálatas 5:1, ¿verdad? Si queremos darle una idea central. Y dice la palabra de Dios, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Decirle al que está a tu lado, Cristo nos hizo libres. Amén. Decirle al que está a tu lado, Él te quitó el yugo, Él rompió tus cadenas, Él rompió tus temores, Él abrió las cárceles de cautividad en la cual estaba y Él vino a darte libertad. Amén.
Decir al que está a tu lado, Cristo no vino a ponerte otra carga ni otro yugo. Amén. Él no viene a poner yugo a tu vida. Él viene a hacer de que tu vida sea ligera, de que vos puedas entregarle ese yugo pesado que has traído, de que vos puedas recibir esa libertad gloriosa que tienen los hijos de Dios para que puedas vivir una vida plena, libre de esos malos pensamientos, libre de esos problemas de identidad, libre de esos pensamientos, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Será que mi vida tiene propósito? Libre de esas ataduras que tenés queriendo cumplir reglas o normas para poder alegrar, agradar o poder llegar a Dios. Dice la palabra de Dios que no tenés que hacer nada, no tenés que caminar hasta Cacupé, no tenés que hacer ningún sacrificio porque Cristo Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué? Él lo pagó por vos, ese precio, una vez y para siempre. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo habla este pasaje a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas, de judíos, que querían llevarle de vuelta a la iglesia a judaizarlos, a cumplir la ley. Ellos decían, no es suficiente Cristo, tenemos que cumplir la ley también. Tenemos que agregarle la ley porque no es suficiente la fe en Cristo. Tenemos que cumplir también los mandamientos de Moisés y los mandamientos judíos. Pero Pablo les decía, ¿saben qué? No es así. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacernos libre de los yugos y de la esclavitud en la cual estábamos. Y nadie por medio de la ley pudo ser salvo. Nadie pudo cumplir los 10 mandamientos. Nadie pudo ser salvo por medio del cumplimiento de la ley, porque nadie tenía la capacidad de poder cumplir los 10 mandamientos. Gálatas 2, vamos a ver lo que dice. Pero Efesios 2, 8 al 9, la palabra de Dios nos habla también y Pablo escribe guiado por el Espíritu Santo lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Amén. Decí conmigo, por gracia o por regalo de Dios soy salvo. Amén. Decí conmigo, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Nada. No hay nada que vos y yo podamos hacer para poder ganarnos la salvación, la vida eterna. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Y esto no es de vosotros, no es por ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Porque yo soy salvo porque yo soy bueno. Yo soy salvo porque yo cumplo ciertos rituales. Yo soy salvo porque yo no hago ciertas cosas. Dice la palabra de Dios que nadie es salvo por buenas obras. Las buenas obras vienen después de tener fe en Cristo. Como hablábamos hace un tiempo, que la fe por sí sola salva. Amén. Pero la fe que salva, dice, no va sola, va acompañado de acciones y de obras. Ahora, las obras no pueden salvarnos. No hay rodilla que vos puedas doblar, vela que puedas prender, camino que puedas caminar, sacrificios que puedas hacer, latigazos que te puedas dar, ¿verdad? Por mi culpa y mi culpa, que pueda hacer de que vos te hagas merecedor de lo que Cristo hizo ya por vos y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, el evangelio no es, decir conmigo, legalismo. No es legalismo. El evangelio es Cristo Jesús. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, no hay forma que por medio de la ley vos y yo podamos ser salvos. El evangelio tampoco es libertinaje. Ahora Cristo murió por mí y yo voy a hacer lo que yo quiero. No. El evangelio es vivir una vida en santidad en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que
Él es santo y así como Él es santo, nosotros también tenemos que vivir una vida santa o apartada del pecado. Entonces, el evangelio no es libertinaje. Soy libre para hacer lo que yo quiero. No, lo que hizo Cristo es te libertó del señorío y del poderío que Satanás tenía sobre tu vida. ¿Para qué? Para Él ser el Señor de tu vida, para Él guiarte, para Él llevarte a vivir una vida plena. Y Dios es amor, pero Dios no solamente es amor. Él es un Dios justo. Él es un Dios que va a traer juicio sobre aquellos que rechazaron la verdad o que conocieron la verdad, conociendo la verdad, vivieron una vida que no honra el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios es amor y yo vivo mi vida como yo quiero, ¿verdad? Sigo siendo un adúltero, sigo siendo un fornicario, sigo practicando el homosexualismo, lesbianismo, sigo drogándome y haciendo lo que yo quiero. No, dice la palabra de Dios. Dios es un Dios justo. Vino por primera vez para salvar. Amén. Decir conmigo, Jesús vino por primera vez para salvar. Pero decir conmigo, Él viene por segunda vez, ya no para salvar, sino para juzgar. Amén. Y preguntarle al que está a tu lado cómo está tu vida hoy delante del Señor. Amén. Si Cristo vuelve, ¿cómo está tu vida? Amén. Si estás diciendo, ¿verdad? Dios es amor y Él me ama así como yo soy y puedo, ¿verdad? Practicar lo que quiero, hacer como quiero. Puedo seguir haciendo, ¿verdad? Mi calawichi ahí, ¿verdad? Y irme a hacer, ¿verdad? Los trabajitos de amarre y cosas así. Total es el amor y todos van a entrar al cielo porque Él es tan amoroso. Yo quiero decirte que no vas a entrar al cielo si hay pecado en tu vida. Amén. Hay celo en tu vida, hay orgullo en tu vida, hay vanagloria en tu vida, hay malicia en tu vida, hay mentiras en tu vida. Dice la palabra de Dios que ningún pecador va a poder entrar al cielo. Amén. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces, el evangelio, decir conmigo, tampoco es coaching. Amén. Tampoco, ahora declarar buenas cosas, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Mentira, somos malos. ¿Por qué? Porque en nuestra esencia y en nuestra carne hay maldad. Ninguno hay bueno, dice la palabra de Dios. Solamente Cristo, solamente Dios es bueno. Amén. Y todo ese movimiento hoy de coaching que nos aleja de Cristo, que nos aleja de la verdad del verdadero evangelio, es mentira y engaño. Amén. ¿Qué hace la mentira? ¿Qué hace el engaño? El engaño dice que es la mentira, o es, acá anoté lo siguiente, que el engaño dice es lo siguiente, dice, es la mentira, es la falsedad, es la manipulación que nos aparta de la verdad, pero el objetivo no es solamente apartarnos de la verdad, el objetivo es apartarnos de Dios. El objetivo es alejarnos de Cristo. El objetivo es alejarnos de aquel que nos salva, nos liberta y nos da una vida plena y una vida abundante. Cristo, dice, y el evangelio no es tampoco un evangelio pare de sufrir. Amén. Así es que si en algún momento yo les dije, venía Cristo y se terminaron tus problemas, discúlpenme, les mentí porque no es así. Amén. La vida en Cristo es una vida de pruebas, de adversidades, de desiertos que tenemos que enfrentar. Es una vida de tribulaciones. Es una vida que en las pruebas el Señor trata nuestras vidas, procesa nuestras vidas para moldear el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, para quitar lo que no debe estar en nuestra vida y para poder moldear lo que tiene que moldearse, que solamente con fuego y con prueba se moldea el buen material. Amén. El oro, dice la palabra de Dios, ¿con qué se prueba? No con agua, ¿verdad? Ni con agua fría. Se prueba y se dice, se purifica con fuego. Amén. Decirle al que está a tu lado, si estás pasando por pruebas, sos buen material para Dios
y Él está procesándote, decirle, amén. Así es que sonreí, decirle, Jesús te ama, amén. Y mientras más rápido entiendas tu proceso, que es Dios mismo tratando tu vida, más rápido vas a poder avanzar hacia donde Dios quiere llevarte. Mientras más vos te haces la cabra, mientras más vos te haces el yo soy, ¿verdad? Y a mí porque siempre me pasa, y yo soy el ultra guerrero de Dios que siempre me da las peores batallas a mí, ¿verdad? ¿Y por qué al que está a mi lado no? No, todos pasan y enfrentamos diversas pruebas en nuestra vida, amén. El que está a tu lado seguro que está pasando alguna prueba, ¿verdad? Todos pasamos y en algún momento estamos pasando pruebas o adversidades. Pero ¿saben qué? El Señor en esas pruebas nos moldea, nos perfecciona. En esas pruebas moldea carácter en nuestra vida. Entonces, el Evangelio no es pare de sufrir. El Evangelio no es cumplir la ley mosaica judía, ¿verdad? Yo te quiero decir, si sos hombre, ¿verdad? Gracias a Dios no tenés que circuncidarte para entrar en pacto con Dios, porque hoy entramos en pacto con Dios por medio de Cristo. Amén. Cristo, y decirle que está a tu lado, es tu corazón el que tiene que circuncidarse ahora. Amén. ¿Dónde está el pacto? En el corazón que quiere circuncidar el Señor, quiere quitar la malicia, la inmundicia, quiere quitar lo malo que hay en el corazón. Y para entrar en pacto con Él, tenemos que entregarle nuestro corazón a Él para que Él pueda limpiar nuestros corazones. Amén. No necesitamos guardar la fiesta judía, no necesitamos cumplir las leyes de Moisés, no necesitamos hacer nada de lo que los judíos hacen para poder acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Amén. Nadie puede ir al Padre cumpliendo leyes, cumpliendo reglamentos, cumpliendo leyes mosaicas o judías. Nadie puede ir. Así es que si querés cumplir esas leyes, vas a perder el tiempo y te vas a desenfocar, y el enemigo te va a alejar de la verdad con engaño. ¿Por qué? Porque Cristo vino a libertarnos de esas leyes que para los judíos es imposible cumplir y que ellos no pudieron cumplirlo. Dice, Cristo murió por ellos como judíos y por nosotros también que éramos gentiles. ¿Para qué? Para darnos vida y llevarnos al Padre y hacer de los dos pueblos un solo pueblo que somos hoy en Cristo Jesús. Amén. Dice lo siguiente también: el Evangelio no es tener riquezas materiales, o sea que no es evangelio de la prosperidad, es un evangelio falso. Amén. Vos venís a la iglesia y no te va bien, y verdad, y no son mega ricos ahora, verdad, y no estás prosperando y no te vas de viaje, verdad, y no cambiaste tu vehículo, entonces estás en pecado, algo te pasa. Mentira. Pablo decía, sé vivir en abundancia, pero sé también vivir en pobreza, en escasez. ¿Quiere decir que Pablo estaba mal en el evangelio que él predicaba? No. ¿Por qué? Porque el evangelio no se trata de riquezas terrenales, se trata de riquezas eternas, se trata de lo que sembramos para la eternidad, se trata de eso. Y es importante poder discernir y desechar todo eso que hoy estamos escuchando, ¿verdad? Pactá para que tengas más, pactá para que seas más rico, ¿verdad? Entrega mientras más das, en el cielo se escribe tu nombre. Mentira, no se escribe tu nombre en el cielo si vos das dinero. No, lo que el Señor quiere es obediencia de tu vida, que le ames a Él, que le honres a Él, y que si vas a dar, lo des por amor, porque dice la palabra de Dios que hoy hay una nueva manera de medir, que es el que Él ama al dador alegre. Él ama ya no aquel que hace un sacrificio y muestra, como los religiosos en la época de Jesús, que ponían la monedita en la alcancía ahí. Dice que era ¿cómo se llama? Un alfolí que era metálico, ¿verdad? Y cuando las monedas caían, dice que hacían un ruido
plin, 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 hacía todas las monedas, ¿verdad? Y ahí venían los religiosos, ¿verdad? Con moneditas de 100 y 50 y tiraban ahí, ¿verdad? Y hacían ruidazo, ¿verdad? Ese es el corazón que yo estoy pidiendo. Ese es el corazón que den por gozo, por alegría, por reconocimiento de lo que yo hice en la cruz del Calvario por cada uno de ustedes. El evangelio tampoco es vivir en miseria. Entonces el evangelio no es tener riqueza. Ahora yo hago un voto de pobreza, ¿verdad? Me tiro mi champión, mis zapatos, ¿verdad? Rompo mis ropas, ¿verdad? Y voy a andar como ¿verdad? Como un borracho o una persona olvidada, como una persona que anda por la calle. No, tampoco vivir en miseria, tampoco hacer un voto de pobreza. Vivir el evangelio es una vida plena en Él, una vida plena en Cristo, una vida en la cual Él lo llena todo en nosotros, en el cual Él es el centro de nuestra vida. Por eso cantábamos en esta mañana, ¿qué cantábamos? El centro de mi vida es Jesús, amén. De preguntarle al que está a tu lado y decirle, ¿Jesús es el centro de tu vida realmente? Vamos a Gálatas 2. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 2, dice lo siguiente, y el tema es en defensa del evangelio. Decirle que está a tu lado, el Señor te está llamando a defender el verdadero evangelio. Amén. Pero este evangelio no se defiende peleando, no es que, el pastor me dijo, ahora, ¿verdad? Redes, atájense porque entré en acción, ¿verdad? Y vamos a empezar a bombardearle a toda la gente, vamos a empezar a pelearnos. No. El evangelio se defiende viviendo el evangelio, revelando a Cristo en nuestras vidas, hablando la verdad, compartiendo el verdadero evangelio, no disputando con gente que no quiere conocer, ni peleándonos con la gente. Yo tengo la verdad y vos no tenés, y yo tengo y vos estás mintiendo, ¿verdad? Y hacemos en las redes sociales un gran circo donde la gente que no le conoce a Dios dice, ¿verdad? Estos están todos locos, ¿verdad? ¿Cómo podemos irnos a una iglesia donde entre ellos mismos se pelean, donde ellos mismos no se ponen de acuerdo? Entonces, el evangelio se defiende viviendo. Decirle al que está a tu lado, el evangelio se defiende viviendo. Amén. El conocimiento envanece. Hay mucha gente con mucho conocimiento, pero que no vive la verdad. Y eso es lo que Pablo estaba confrontando. Pablo estaba confrontando ese falso evangelio. Pablo estaba confrontando esa mentira y ese engaño que un grupo de gentes, después de que él fue a las iglesias y levantó en Galacia iglesias, vinieron después de él y les dijeron, ¿qué les predicó Pablo? Pablo nos predicó, le dijeron, de Cristo. Qué bueno, dijeron. Nos predicó que Cristo vino a esta tierra. Excelente. Que Él murió en la cruz, excelente. Que Él resucitó entre los muertos, excelente. Y que Él resucitó muy bien. Pero, dijeron, le faltó una parte del evangelio. Ustedes tienen que volver a cumplir las leyes, porque sin las leyes no van a ser salvos. Y Pablo se puso furioso. Decirle al que está a tu lado, cuando hablan mentira o hablan engaño, tenemos que ponernos furiosos en el espíritu, amén. Tiene que confrontar el espíritu cuando estamos escuchando una mentira, un engaño, alguien que está predicándole a alguien o enseñándole a alguien y está enseñándole una mentira. Tenemos que encendernos espiritualmente para poder confrontar esa mentira en amor y poder predicar el verdadero evangelio. Y dice lo siguiente, después pasados, Gálatas 2:1. Dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, dice la palabra de Dios. Amén. Decí conmigo, para poder vivir un verdadero evangelio, necesitamos amigos que amen el verdadero evangelio, que vivan el verdadero evangelio. Si te rodeas de religiosos y te rodeas de personas que hablan engaño y hablan mentira, vas a terminar creyendo esas mentiras y viviendo
esas mentiras. Pablo tenía con él unos amigos radicales, apasionados por Cristo, que amaban la verdad y estaban con él para poder defender. Y Pablo les llevó a ellos del viaje que ellos estaban haciendo. Dijeron, necesitamos volver a Jerusalén, porque este tema necesitamos resolver con las columnas de la iglesia, que eran los apóstoles. Dice la palabra de Dios que ellos subieron, dice, y llevó consigo a Bernabé, que inicialmente le había discipulado a Pablo, y a Tito, que era un hombre de origen griego, que no era judío. Dice el versículo 2, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico, dice, entre los gentiles. Dice la palabra de Dios que Pablo vino del viaje que estaba haciendo y vino a Jerusalén, le llamó a los apóstoles o ancianos que estaban en ese lugar, y él, dice la palabra de Dios, que les explicó la revelación de lo que Cristo le había revelado a él. Y dice él, confrontando, y dijo, lo que Cristo me reveló no es lo que muchos están predicando hoy. Entonces, lo primero y tan importante, necesitamos profundizar en la verdad y tener la revelación de quién es Cristo para nuestra vida. Amén. Ustedes saben que, hablando a nivel de manejo de dinero, que para poder, a los cajeros, para poder detectar el dinero falso, se le hace contar dinero real. Tocan el dinero real hasta que sus manos se acostumbran al dinero real. Cuando pasa un dinero falso, en las yemas del dedo se siente que la contextura de ese billete no es verdadero. Entonces, conociendo la verdad, podemos detectar la mentira. Conociendo y teniendo la revelación de Cristo en intimidad con Él diariamente, cuando viene una mentira y viene un engaño en nuestra vida, nosotros podemos decir, esto no es verdad, esto es mentira, esto es engaño, y el objetivo del engaño es apartarnos de la verdad, apartarnos de Cristo, apartarnos de esa libertad y llevarnos de vuelta a vivir en cautividad. Siempre la mentira, el objetivo va a ser apartarte de Cristo, y al apartarte de Cristo, robarte esa libertad que Cristo te ha dado en la cruz del Calvario. Y Pablo dice lo siguiente, yo vine por medio de la revelación que Dios me dio por medio de Cristo. Es tan importante para poder defender la verdad, tener la revelación de quién es Cristo, pasar tiempo con Él, conocerle a Él, porque cuando le conocemos a Él, y no sé si alguno de ustedes, no tengo nomás el video del pastor ese que le llama las ovejas, no sé si alguno de ustedes vio alguna vez, que hace un sonido, primero le reúne a mucha gente, ¿verdad? Y empiezan a llamarle a las ovejas y le gritan, ¿verdad? Y le dicen cosas. Después viene el verdadero pastor y con un sonido que hace, las ovejas escuchan su voz y vienen hacia donde Él está. De esa misma manera, cuando le conocemos a Él, conocemos su voz y conocemos también cuál no es la voz del pastor que tiene que pastorear nuestra vida y nuestra familia. Entonces vamos a alejarnos de aquellos falsos pastores que no quieren guiarnos a la verdad y a conocer el verdadero evangelio para realmente ir a la verdad y vivir esa vida plena y esa vida libre que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice Hechos 9, 15 al 16. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, pero ese encuentro no fue un encuentro único. Ese encuentro fue un encuentro diario y cotidiano en la vida de Pablo. Y Pablo dice, Hechos dice en Hechos 9, 15 al 16, y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ustedes saben que Pablo iba de camino a Damasco buscando llevar cautivo a los discípulos,
Pero dice la palabra de Dios que en el camino a Damasco, dice, Jesús se le apareció a él. Él cayó a tierra del caballo en el cual él iba. Dice, Jesús le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me perseguís? Y le dijo, dura cosa te dar coces contra el aguijón. Y Pablo, cayendo a tierra, le dijo, Señor, le dijo, ¿verdad? ¿Qué querés que haga? Ese es el encuentro que el Señor quiere y anhela diariamente con nosotros. Y al conocerle a Él, podemos entender que así como a Pablo le llamó y le dijo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, porque yo le voy a mostrar cómo le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Decirle al que está a tu lado, necesitamos intimidad con Dios. Necesitamos conocer la verdad, conocerla a Él diariamente. Dice la palabra de Dios, así podemos entender que nuestra vida es un instrumento en las manos de Dios para poder llevar el verdadero evangelio. Amén. Llevar las buenas nuevas, las buenas noticias que el Señor quiere llevar a través de nuestra vida. Necesitamos profundizar en la verdad que es Cristo, que nos lleva a no caer en el engaño. Si nos vamos a Mateo 24, versículo, dice, creo que es 24-25. Mateo 24-25 nos habla acerca de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo. Y son señales para que nosotros podamos entender cómo vivir los tiempos que estamos viviendo. Dice en el versículo Mateo 24, dice, versículo 24, dice lo siguiente. Dice 23, ya vamos a leer. Dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, ¿verdad? Hoy quizás no te dicen, ¿verdad? Mira, aquí está Cristo, pero hoy están presentando varios falsos Cristos para desviarte de la verdad. El coaching, la meditación, el evangelio, la prosperidad, el evangelio, el gnosticismo, ¿verdad? Hay tantas cosas que hoy están presentando para suplantar al verdadero Cristo o el verdadero evangelio. ¿Qué quiere decir engañar? Decir conmigo, mentira, falsedad o manipulación que nos aparta de la verdad, pero cuyo objetivo final es separarnos de Dios, de nuestra intimidad y nuestra comunión con Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, dice, ¿a quiénes? Amén. Decirle que está a tu lado, a nosotros nos pueden engañar también. A vos te pueden engañar, a mí me pueden engañar. ¿Cuál es la clave? Perseverar en la verdad. Por eso Jesús le dijo a los que habían creído en Él, en Juan 8, versículo 32, dice 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, conoceréis, decir conocer, intimar, tener la revelación de la verdad. Conocer no es leer. Y yo creo que ahí muchas veces fallamos porque decimos, ya leí ya. Hiciste tu devocional, sí ya hice, ya leí ya. Pero ¿qué te reveló Dios? ¿Cómo la palabra se reveló en tu vida? ¿Qué de Cristo conoces más y qué de Cristo se revela en tu vida a través de lo que has leído, has meditado? Si salimos de nuestro tiempo con Dios sin conocerle más a Cristo a través de la palabra y sin poder revelarle a Él a través de nuestra vida, no estamos entendiendo lo que es intimar o lo que es conocer la verdad.
Conocer la verdad habla de desnudarnos delante de Él, de poder exponer nuestro corazón, de exponer nuestra falla, nuestros errores, esas cosas que ocultamos para decirle al Señor, Señor, esto soy, esto hay en mi vida y quiero que vos puedas cambiar y vos puedas transformar esto en mí. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Decirle al que está a tu lado, solamente Cristo puede hacerte libre. Solo el verdadero evangelio, que es Cristo Jesús, puede hacernos verdaderamente libres. Por eso Jesús le dijo, van a conocer, van a intimar con esa verdad y la verdad les va a llevar a ser libres. Amén. Si vos tenés, si venís a la iglesia, te venís a tu GF, pero cada vez estás más cautivo. Cada vez está más tu mente entenebrecida, cautiva, con pensamientos, con dudas, con temores. Entonces tenés que preguntarte, ¿realmente estoy conociéndole a Él? Porque conociéndole a Él, tenés que ser libre. Conociéndole a Él, tenés que vivir en libertad. Conociéndole a Él, tenés que vivir esa libertad que tienen que vivir los que son hijos de Dios. Amén. Entonces, decir conmigo, primero profundizar en la verdad. ¿Por qué Pablo estaba confrontándole a la gente y por qué vino a Jerusalén? Porque él conocía la verdad. Porque de esa mentira que se estaba hablando, él dijo, y él detectó y dijo, no, en esto no hay verdad completa. Es 50% verdad, pero hay 50% de falsedad o de engaño. Amén. Y cuando hay un poco de mentira o un poco de engaño, todo se vuelve un engaño y todo se vuelve una mentira. Amén. No hay, yo conozco cierta parte de la verdad o vivo cierta parte de la verdad. O vivimos o no vivimos. Obedecemos o no obedecemos. No hay obediencia a medias. Dice la palabra de Dios, Él vino por la revelación que Él tuvo de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer que podamos enfrentar la mentira? La revelación que tenemos de Cristo diariamente. El pasar tiempo con Él. El que lo que yo te digo acá, vos digas, ¿verdad? Ah, el pastor ya dijo ya, ¿verdad? Y con esto toda la semana yo voy a vivir, va a ser mi combustible para esta semana, ¿verdad? ¿Saben qué? Eso es lo peor que podés hacer. Lo que tiene que hacer una prédica es motivar y activar tu deseo de querer conocer más y después ir y decir, ¿será lo que el pastor dijo es verdad? Voy a meditar, voy a leer la palabra, voy a escudriñar la palabra para ver si lo que él predicó realmente es verdad y no una mentira, un engaño, algo que me desvíe realmente de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo se volvió un defensor del verdadero evangelio? Porque él escudriñaba y tenía la revelación de Cristo para su vida. Porque él no se quedó con ese encuentro en el camino a Damasco. Él dijo, qué encuentro extraordinario, me caí, ¿verdad? Me quedé ciego, vino Ananías, oró por mí, cayeron escamas de mis ojos, ¿verdad? Qué encuentro extraordinario. Él dijo, yo necesito conocerle más a ese Jesús con el cual yo tuve un encuentro en el camino a Damasco. Yo quiero conocer más de Él. Yo quiero profundizar en Él. Yo quiero conocer su carácter. Y ahí comienza Él a decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas que antes eran para mí ganancia, ahora son basura y lo estimo como pérdida con el fin de conocerle a Él. Él habla acerca de su mayor anhelo es poder conocerle más a Cristo. Por eso él podía defender el verdadero evangelio, porque él decidió profundizar en la verdad. Vos sabés cuando algún charlatán viene a tu casa y viene una gran mentira, te dice, pero vos no sabés cómo refutarle, ¿verdad? Y decir, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Ojalá hubiese hoy leído mi Biblia, ¿verdad? Porque yo sé un versículo por ahí que anda, ¿verdad? Pero no sabe dónde está, ni qué decirle, ni qué. Y después ya le inventa, ¿verdad? Pájaro que vuela y no sé qué cosa le decís cualquier. Porque no conoce la palabra y no sabe cómo defender la verdad.
Y la verdad se defiende viviendo la palabra y conociendo la palabra. Y eso Pablo lo pudo entender. Lo segundo, conocer la verdad. Dice, Gálatas dice, y vamos terminando con esto. Dice, Gálatas 2, dice en el versículo 3 en adelante, dice lo siguiente: mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice que era tan fuerte esta corriente legalista que le obligaron a Tito, dice, no me quiero hacer la imagen de cómo le hablaron llegado, ¿verdad? Para circuncidarle, ¿verdad? No, no quiero. Sí, te vas a cortar tu prepucio, ¿verdad? Voy a limpiar solamente. Dice, sin anestesia, la verdad. Con un cuchillo del pedernal, la verdad. Sí. Gloria a Dios. Bueno, dice lo siguiente, dice, mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a la esclavitud. Decirle al que está a tu lado, los falsos hermanos, y decirle, los espías tienen el fin, dice, ¿de qué dice la palabra? De reducir nuestra libertad en cautividad, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que te está diciendo, ¿a ustedes no practican ahí costumbres judías? Viste que ahora nosotros tenemos que, ¿verdad?, también cumplir las leyes de Moisés y bueno, guardar el sabbat, ¿verdad? No, eso es parte de la ley y nosotros, ¿verdad? No, es que la ley ya se abolió y tenemos que cumplir la ley y tenemos que... Mentira del diablo, amén. Mentira del diablo. No hay ley que hoy tengas que cumplir más que la ley del amor, que es la ley en Cristo Jesús que tenemos que cumplir. Y dice la palabra de Dios que tenemos que hacer, identificar lo falso. Cuando Pablo se dio cuenta y él dijo, enseguida identificó los falsos hermanos. Decirle que está a tu lado, ¿será que vos no sos falso hermano? Como ¿quién era el Chapulín, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? Mis antenitas se están detectando la presencia de un falso hermano. Acá no hay, gracias a Dios, ¿verdad? En otra iglesia seguro, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, dice, Pablo enseguida identificó, dijo, estos son falsos hermanos, ¿verdad? Estos son espías, dice, que se han metido para espiarnos y para robarnos la libertad que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Amén. Así es que cuando intimamos con Él, conocemos la verdad, podemos identificar lo falso y lo engañoso. Pero cuando no tenemos verdad y no conocemos la verdad, lo falso y lo engañoso se convierte en verdad. Y eso es lo peligroso en nuestras vidas. Que venga alguien, se meta, se haga tu amigo y empieza a engañarte y a meterte cosas que no están en la palabra. Y porque no tenés palabra, creas la mentira y vuelvas a ser cautivo de esa mentira y de ese engaño que el enemigo siembra en tu vida. Dice la palabra de Dios, Hechos 17, 10 al 11. Decirle que está a tu lado, necesitamos conocer a la iglesia de Berea. Ustedes saben cómo era la iglesia de Berea. Dice que los discípulos fueron a predicar en Berea, que era una ciudad. Y dice en Hechos 17, 10 al 11, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, más entendidos eran. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, dice la palabra de Dios. Amén. Yo no tengo la verdad. Cristo tiene la verdad. Yo puedo fallar. Yo puedo decir un día algo que no es correcto. Si vos no tenés verdad, vas a decir, ay, Miranda, qué lindo que es lo que dijo, ¿verdad? Si no te vas
y escudriñás la Escritura, ¿será que es cierto? Si a Él le reveló, yo quiero, Señor, que vos me puedas revelar a mí, me puedas hablar a mí, y el velo se me pueda caer para que yo pueda conocerte a través de la palabra. Ustedes están predicando de un Cristo que vino y murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y comenzaron a escudriñar y dijeron, esto es verdad, esto no están hablando mentira. Y dijeron, nosotros queremos conocer más de esa verdad que ustedes están hablando. Necesitamos identificar lo falso. Y lo tercero, necesitamos tener el entendimiento para no someternos al engaño. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? En el 2 versículo, dice, en el 2 versículo 5, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿A quiénes no se sometieron? A los falsos hermanos y a los espías que parecían discípulos pero no eran. Que parecían hijos pero no eran hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían acceder a la gracia a través de la ley. Dice la palabra de Dios, a los cuales ni por un momento, decirle al que está a tu lado, ni por un momento vamos a someternos al engaño, a la mentira o a la confusión. Amén. Ni un momento. Amén. Decirle así con uno, lo voy a decirle. Ni por un momento. Amén. Ni un segundo. Nada. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros, dice la palabra de Dios. Amén. Para que la verdad del evangelio permanezca en nosotros, no podemos someternos al engaño, no podemos someternos a ese falso evangelio, no podemos someternos a la mentira que el enemigo quiere sembrar en nuestra vida para desviarnos de esa verdad y desviarnos de Cristo, quien nos da la vida plena y la vida libre, la cual Él vino a darnos en la cruz del Calvario. Dijo Pablo, si nosotros nos sometemos y nos callamos, ¿saben cuál es el problema del mundo que vivimos? Que los buenos se callan y no hablan, y los malos están diseminando por todos lados la maldad, la mentira y el engaño. Amén. Decir al que está a tu lado, tu voz tiene que escucharse. Cristo a través de tu vida tiene que revelarse. Cuando alguien habla, ¿sabes qué? Está pasando mal, te voy a llevar a mi brujo que te va a resolver. Y vos como hijo de Dios, ahí no le hablo, no le hablo. Ay, qué vergüenza que tengo. Y si me rechaza. Pero el diablo no tiene vergüenza de hablar. El que está en la brujería no tiene vergüenza de hablar de lo que está malo. Pero muchas veces nosotros no queremos hablar la verdad. Y Pablo, ¿saben qué dijo? ¿Saben que ni por un momento vamos a someternos a esa mentira, a ese engaño que ellos están queriendo instalar? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué dice? ¿Para qué dice? Para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros, dice la palabra de Dios. Para que la verdad del evangelio permanezca en tu vida, no podés someter tu vida al engaño, no podés someter tu vida al falso evangelio. Dice la palabra de Dios lo siguiente, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Decía, había gente que tenía más años, más tiempo. Y eso no importa en Cristo. Lo que importa en Cristo es que vos tengas la revelación de quién es Él. Puede ser que al lado tuyo hay alguien que tiene 40 años de estar en Cristo, pero ¿saben qué? No habla, no conoce o no permanece en el evangelio verdadero que es Cristo. Y Pablo vino a confrontarle a gente que tenía mucho más años que él. Vino a decirle, ¿saben qué? Ustedes se están callando mientras los falsos están enseñando lo falso como una verdad. Levántense, hablen la verdad, defiendan el verdadero evangelio. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer en este tiempo. Y dice la palabra de Dios, antes por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al de Pedro la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. Quiero que te pongas de pie. Dice la versión NBI, dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y con respeto. Amén. Decí conmigo, el evangelio se defiende viviendo. Amén. Y si vamos a hablar, dice, con gentileza y con respeto, dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 21 a 22 dice, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. El Señor quiere levantar tu vida como un baluarte para defender la verdad, el verdadero evangelio. Y si estás teniendo temor de hablar, la palabra de Dios dice que el espíritu que Él ha puesto en tu vida no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo quiero que ahí donde estás cierres los ojos.